Bueno, mi nombre es Rebeca Montemayor López, soy oriunda de Los Mochis, Sinaloa, México, pero me considero más regia porque crecí desde muy pequeña ahí, hice toda pues, mi vida hasta los 20 años en la ciudad de Monterrey. Eh, Desde muy pequeña, bueno, a los 7 8 años empezamos por una invitación de unos vecinitos, nos invitaron a ir a una iglesia evangélica, no íbamos a ninguna iglesia, ni católica, de nada. Y bueno, yo desde ese entonces me encantó, me encantó estar en una iglesia, cantar, aprender de la Biblia. Y bueno, transcurrieron los años y empezamos a asistir a una iglesia bautista, donde creo que siempre me sentí como, pues, comprometida, ¿no? En mi adolescencia, en mi juventud, con la fe. Eh, y a la par que como cristiana yo también sentía que tenía que ayudar en cosas sociales y me gustó mucho trabajar con, en ese entonces, el INEA, bueno, que después fue el INEA en México, que no existía, alfabetizar adultos y más bien eran los papás y mamás de los niños y las niñas con las que trabajaba yo de maestra, pero sentía yo algo que me llamaba a ser algo más, diría vocación pastoral o misionera, quizás más misionera, ¿no? Porque no se acostumbraban las mujeres decir pastoral. Y bueno, entonces de Monterrey vine a la Ciudad de México para estudiar teología. En un principio empecé en educación cristiana porque no permitían que las mujeres estudiáramos teología. Entonces, bueno, me encanta la educación cristiana, pero yo quería teología. Y bueno, al fin logré acabar la currícula y gradué en teología. Entonces también fui la primera mujer que graduó en el año 81 en el Seminario Bautista, Teológico Bautista de México, en Lomas Verdes, en el Estado de México. Y yo siempre decía que las que se iban al seminario era para casarse, y yo no quería casarme, quería hacer otras cosas, traducir la Biblia, había estudiado algo de lingüística para traducir la Biblia a idiomas indígenas, pero bueno, conocí al que ha sido mi compañero de vida casi por 43 años, a Javier Ulloa, y se me cayó todo mi discurso, diría feminista, ¿no? Y bueno, ha sido un compañero de vida porque hemos hecho pues, muchísimas cosas, mucho lo hemos dedicado al pastorado, bueno, prácticamente los 43 años al pastorado, pero también a algo que compartimos, que es la docencia en escuelas teológicas, bíblicas, y pues ese ha sido mucho de nuestro recorrido siempre como maestros y maestras, pero en la parte de la formación pastoral. Y en mi caso como mujer creo que siempre tuve sospechas o inquietudes de que las mujeres éramos libres para escoger pues lo que quisiéramos. Y realmente en las iglesias también, bueno, siempre hacíamos a la par muchas de las cosas, pero no había un reconocimiento, diríamos, de ordenación pastoral. En aquellos años, quizás en los años 80, que ordenaron a mi esposo, yo creo que yo no tenía mucha conciencia de la ordenación pastoral como tal, pero sí de ejercer la vocación que yo quisiera, ¿no? En la iglesia, y creo que siempre lo pude hacer. Y en el año 90 vinimos a la Ciudad de México, donde conocimos otras experiencias, diríamos, más ecuménicas, y creo que ahí empezó mi inquietud por sistematizar más lo que yo intuía para las mujeres. Entonces, en esa década fue cuando pude conocer más las teorías de género que iniciaban en la década de los 90, y ya pude yo ser docente en esas materias también, la Biblia, la hermenéutica, que me encanta, el exégesis, pero lo pude conectar con la cuestión de género. Entonces ya creo que específicamente empecé a sentir también que era por ahí parte de mi vocación con las mujeres, ¿no? Entonces hasta la fecha, bueno, creo que he hecho lo que he querido. He sido bendecida con una familia linda, con mi esposo, mis 2 hijas, que son jóvenes adultas, que también están comprometidas con su fe. Estamos en una iglesia, la iglesia Shalom, por más de 21 años, donde fui ordenada al pastorado, y que creo que fue el año 2000 fue el tiempo preciso, antes ni después. Entonces, pero creo que lo hicimos con toda conciencia. Y bueno, me siento muy responsable y muy afortunada porque también en mi trabajo pastoral o académico me he podido relacionar con muchas organizaciones sociales en México, algunas de inspiración de fe, pero todas relacionadas con la paz, con los derechos humanos y bueno, por supuesto también con la cuestión de las mujeres y las teorías de género y la no violencia hacia las mujeres. Bueno, muy importante, porque si conocemos el origen de este día, el 25 de noviembre de 1960,
se asesina a las hermanas Mirabal en República Dominicana, Patria, Minerva, María Teresa, porque eran mujeres activistas en los años 60 en contra del régimen del dictador Leónidas Trujillo y fueron asesinadas brutalmente. Y en el año 93 la ONU empezó a trabajar en torno al tema de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, tomando en cuenta este hecho histórico de las hermanas Mirabal. Y bueno, porque el objetivo era realmente cómo se puede acabar y eliminar la violencia hacia las mujeres por ser mujeres. Y hasta el año 99 la ONU lo inauguró oficialmente como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. Y bueno, el objetivo es claro, el buscar las maneras, las vías, los caminos para saber que somos la mitad de la población, y si la mitad de la población está excluida y abusada y violentada, realmente no tenemos un escenario mejor para nuestro mundo. Sí, en pocas palabras, diríamos que es pues todo abuso sexual, físico, emocional, yo diría hasta económico, ¿no? Abuso de poder, ¿verdad? Contra el sexo femenino, diríamos contra las mujeres, contra el sexo femenino, ejercido, yo diría del sistema patriarcal, porque no creo que solamente es hombres, mujeres, sino también en el sistema patriarcal de dominio que tenemos, donde se ha favorecido al género masculino sobre el femenino. Entonces, por el hecho de pertenecer al sexo femenino y ser mujer, se cree que se puede ejercer una violencia, abusar de la otra persona. Yo digo niña, adolescente, joven, mujer de cualquier edad. Entonces, esto es la violencia de género, ¿verdad? Que en razón de algo que se ha construido socialmente, porque somos hombres o porque somos mujeres. Y entonces a esto llamamos, yo diría violencias, ¿no? Porque bueno, son muchos los tipos de violencia. También podemos ir hasta la violencia religiosa, ¿no? Violencias religiosas por razón de género. Entonces, esto sería la violencia, el dominio patriarcal, ¿verdad? Sobre un sexo, sobre un género construido. Pues es un horror que no quisiéramos vivir, porque es cierto, a partir de la pandemia, recordamos, ¿no? En el primer semestre de 2020 hubo un aumento en los feminicidios, la violencia intrafamiliar se incrementó, pero en 2021, o sea, no aprendimos nada, o peor, porque es cierto, el primer semestre fue terrorífico, es decir, 7.1% es hablar de más de 500 muertes violentas de mujeres. Y de estas muertes, algo que a mí me conmueve mucho es que 4 son menores de edad, o sea, 4 son adolescentes o niñas pequeñas. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, si vivimos un horror que ha tocado fondo, y creo que mucho tendría que ver también con el entorno, por supuesto el entorno en el que vivimos, de desigualdad, de pobreza, pero nada justifica las muertes de mujeres y jóvenes y niñas, nada en absoluto, ¿no? Pero se conectaría con el país en el que vivimos, muy corrupto, hay impunidad, no se hace justicia, entonces cualquier persona cree que puede matar a alguien, en este caso puede matar a una niña, a una mujer, y no va a pasar absolutamente nada, si no es que 1 de cada 10 casos que se resuelve en nuestro país, tristemente. Entonces sí, es un tema que cuando decimos por cientos pensamos en, pues uno se imagina los rostros, los cuerpos, y además yo diría, y hay 500 familias en duelo. Así cuando decimos hay 60.000 desaparecidos, hombres y mujeres, tenemos 60.000 familias en duelo. Entonces es miles y miles de personas que están afectadas por este hecho brutal, ¿no? De la muerte de una mujer, de una niña, de una joven. Bueno, mejorar, yo creo que sí hay muchas iniciativas, yo creo que sí hay mucha lucha y resistencia, y la clave, bueno, es la organización también de grupos de mujeres, no solamente tiene que ser de mujeres, por supuesto, pero yo sí creo que se han ganado en México políticas públicas para poder defender, digo, por ejemplo, el término feminicidio, ¿verdad? Que fue puesto en los años 90 por la diputada Marcela Lagarde, ¿no? Una gran feminista en nuestro país.
entonces no existía el término feminicidio. Entonces, o sea, yo creo que se ha mejorado en la ley para poder favorecer la justicia cuando sucede esto. Creo que se puede mejorar si hay un cambio del corazón y de la conciencia de que no es normal que vivamos así. O sea, esto se ha construido, no es natural. O sea, esto no forma parte de la naturaleza humana y yo lo creo. Es algo que hemos construido. Digo, esta maldad, esta perversión, este sinsentido de acabar con la vida de una mujer o una niña, un adolescente, una joven. Entonces, creo que se puede mejorar en la organización, en hacer alianzas con otros y con otras, en denunciar, por supuesto, en denunciar, hacer valer las políticas públicas que se han ganado en nuestro país y que ha costado a muchos grupos de feministas desde los años 60, 70 en México. Entonces creo que hay que hacer valer lo que ya tenemos y seguir luchando, pero creo que organizadamente, o sea, como sociedad civil y bueno, por supuesto, no ser indiferentes, o sea, porque esto no debería de pasar. Bueno, conectándolo con la otra pregunta, el cambio de conciencia y del corazón tiene que ver primero con reconocer que un poder mal ejercido nos mata y distorsiona todo sentido de la vida. Entonces, si vivimos en un sistema patriarcal, digo sistema porque es un sistema mundo patriarcal, y tristemente las iglesias no estamos exentas de esto. Cuando la función y la misión y por la cual fuimos formadas es para ejercer compasión, misericordia, amor, acoger y abrazar y acompañar a las personas para ser libres. Creo que las iglesias, por supuesto que podemos hacer mucho. Sin embargo, yo veo en México, desde México yo veo dos cosas. Generalmente la mayoría de las iglesias, me incluyo porque yo crecí en una iglesia muy conservadora y muy tradicional bautista, somos muy indiferentes a lo social, hablando de lo que está afuera. Entonces como que no nos gusta trabajar a nivel de la sociedad porque decimos que la iglesia está por un lado y el Estado está por otro. Sin embargo, yo creo que lo que más ha hecho daño es como las lecturas que hemos hecho de la propia Biblia, ¿no? Porque si me preguntaran qué es lo que hace daño para que la iglesia omita o sea indiferente ante lo que pasa, uno es esto, o sea, que hacemos una lectura muy vertical, muy individualista de la Biblia, ¿no? Es Dios y yo. Pero no tenemos, o sea, pensamos en los demás solamente como para evangelizarlos, ¿no? Y para decirles, ustedes tienen que convertirse a Cristo. Pero viendo este horror en el que vivimos, o sea, creo que las iglesias tendrían que hacer una relectura. Yo apuntaría algunos puntos que me parecen importantes, ¿no? Hacer modelos más circulares. Somos comunidades de vida, ¿no? Y no instituciones. Entonces yo creo que las instituciones tienen un sistema patriarcal, pero si hacemos comunidades circulares, seríamos capaces de releer la Biblia de una manera honesta, para no caer en fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo que ejerce violencia de género, por supuesto, y es bastante patriarcal. Otro, los ejemplos a nivel de una comunidad, diría evangélica, desde mi experiencia, es se relee la Biblia, se hacen mensajes más liberadores que incluyan a todos y a todas, que planteen la perspectiva de género. Y a veces creo que no hay que hablar de la perspectiva de género, sino cómo desde los valores del Evangelio podemos decir que el Evangelio es inclusivo, compasivo, misericordioso, el Evangelio es equidad. Ese es el Evangelio del Reino en el que yo creo. Pero también como en las liturgias, en las celebraciones, es decir, que todo esté permeado por ese sentido de equidad y de hacer comunidad. Y cuando hacemos comunidad podemos reconocer a los otros y a las otras. Si somos mujeres y hombres, en este caso no importaría, pero sí importa el que todos y todas tengamos voz, que tengamos participación. Y aquí incluye mucho a los niños y a las niñas, ¿no? Porque aparte vivimos en una sociedad adultocéntrica, donde creemos que tenemos los papás y las mamás el derecho sobre los niños, o diríamos los pastores y las pastoras. Entonces, ¿cómo crear una comunidad diversa, con diferentes experiencias y edades? Sin embargo, yo creo que la iglesia a nivel interno es lo que tenemos que hacer, reconfigurarnos también en hacer algo nuevo, en recrear los rituales, qué expectativas tenemos de la pastoral.
Y por supuesto, cuando digo externo, pienso que las iglesias tenemos que estar siempre en contacto con la sociedad civil, con lo que pasa alrededor. Entonces creo que la iglesia tiene mucho que aportar precisamente en esta compasión y misericordia, ¿no? Con otros grupos, por ejemplo, esto ya, bueno, quizás lo puedo comentar más adelante porque tendría más que ver con las iniciativas, ¿no? Pero en este punto de la iglesia, si cada iglesia tiene que ver un escenario más amplio, o sea, que abra sus puertas y sus ventanas simbólicamente para que veamos al otro y a la otra como un ser necesitado, necesitado del amor, de la misericordia, ¿no? Y crear proyectos, no solamente proyectos asistencialistas, porque estamos hablando de la violencia, aunque claro que también la pobreza creo que es violencia, sino proyectos que transformen también las situaciones precisamente de familias, y creo que se puede hacer, que crean que es posible vivir sin violencia, pero tenemos que reforzarlo con educación bíblica y teológica, que no favorezcamos el que digan que las mujeres estén sujetas a sus maridos, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, y a veces esto parece muy obvio, pero tristemente no lo hacemos, o sea, bueno, muy pocas iglesias lo hacemos. Entonces, por eso creo que hay muy poco reconocimiento para las mujeres en los liderazgos de las iglesias en México. Entonces, tenemos que romper, creo, un paradigma de patriarcado donde ejercemos violencia con las vocaciones de las mujeres. Entonces, tenemos que apuntar muy bien a eso y creo que se requiere honestidad. Y siempre he dicho que cuando doy clases de género, digo, espero que un día no tengamos que dar clases de género, ni de violencia de género, porque ya se erradicó, pero bueno, mientras lo tenemos que seguir haciendo. Y gran parte de responsabilidad la tenemos las iglesias. Bueno, cuando digo individual, quizás quisiera conectar un poco, porque lo individual creo que no puede aportarse a lo colectivo. Es decir, si yo hay un cambio de conciencia en que no a la violencia de género, no a la violencia por ningún motivo, entonces yo diría desde la fe, la espiritualidad, bueno, desde la confesión o no confesión, yo diría que tenemos que apuntar a poder abrirnos también con otros grupos y organizaciones, porque si yo individual, yo quiero relacionarme con algún grupo que también esté trabajando el tema de la no violencia, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera comentar algunas cuestiones muy concretas. Pertenezco a Iglesias por la Paz, que es un movimiento que inició en 2011 con el movimiento de Javier Sicilia, y en 2012 iniciamos ya propiamente como, y bueno, ¿qué podemos hacer las iglesias? Entonces, las Iglesias por la Paz inician así, acompañando a las víctimas de los y las desaparecidos y de los y las asesinados, ¿no? Que empezamos a descubrir también porcentajes terribles. Entonces, un ejemplo es Iglesias por la Paz, donde somos de muy diferentes confesiones religiosas, es un grupo interreligioso, diría, ese acompañamiento acompañamiento, por ejemplo, a las mamás de los desaparecidos, en las marchas, en las brigadas de búsqueda, porque ahora hay todo a nivel nacional, hay una red de enlaces de madres buscadoras. Y esto jamás pensé que en mi país yo lo iba a ver, donde las mamás tienen que ir a buscar en las fosas con palas a ver si encuentran algo de sus hijos o de sus hijas. Entonces aquí Iglesias por la Paz ha servido de vínculo y de puente desde la fe para acompañarles en algunas brigadas a ellos. Hemos dado talleres también de contención a las mamás de los buscadores. Es decir, es individual porque yo decido hacerlo y me comprometo. Pero también es mi responsabilidad cómo llevar a mi propia comunidad para que más y más podamos ayudar en estas situaciones tan terribles, ¿no? Que nos aquejan en el país. Hay otras personas que, como cristianos o cristianas, abogados o abogadas, acompañan para hacer denuncias, ¿no? Al Ministerio Público y que hemos visto casos, diría, que se ha tenido la victoria de la justicia, pero si nos damos cuenta, pues han sido muy pocos, ¿sí? Porque las mamás y los papás o los familiares, solos y solas, no lo pueden hacer, porque es muy cansado, es un vía crucis, ¿no? Estar luchando en el Ministerio Público, etc. Entonces, hablando de las iglesias, podemos ayudar de muchas maneras. Pueden ser recursos financieros, pero también pueden ser recursos humanos.
en el que podemos atender de diferentes maneras a estos grupos, ¿no? Que trabajan por la no violencia. Hay muchos grupos que trabajan por la no violencia de diferentes maneras. Puede ser a los niños, a las niñas. Hay redes también de religiones por la no violencia hacia la niñez, por ejemplo, ¿no? En México. Entonces, sí hay muchas iniciativas, pero yo insisto en que tenemos que abrirnos más a un trabajo ecuménico abierto, las iglesias, definitivamente. Porque creemos que perdemos algo cuando nos relacionamos con los o las demás que creen diferente y no es cierto. O sea, creo que nos enriquecemos. Entonces, si las iglesias tomamos esta conciencia de más que mi doctrina o mi identidad confesional, o sea, a mí qué me interesa, que haya paz, que no haya violencia, que podamos trabajar con las familias para que no haya violencia. Entonces, creo que esto es lo que, bueno, a mí me mueve eso. Y yo espero inspirar a otros y a otras para que nos muevan a las iglesias. Pero tenemos que trabajar de una manera abierta, definitivamente, sin fundamentalismo. Mira, yo podría decir que no, porque si veo la realidad, podría decir no. O sea, pero sí hay esperanza. O sea, un cambio real y profundo, porque insisto que tiene que ser un cambio de conciencia y del corazón. Pero mira, hay esperanza porque hay muchos grupos, organizaciones que están buscando esto. Entonces, mientras haya un grupo pequeñito, porque a veces nos sentimos así muy impotentes, ¿no? Nos da esperanza. Por ejemplo, las mamás buscadoras, que algunas han estado en mi iglesia, por ejemplo, en algunas celebraciones, cultos por la paz, etcétera, realmente te conmueven y o sea, si alguien no se transforma en este momento es porque es totalmente insensible o no es cristiano. Porque eran mamás comunes y corrientes, como nos dicen, ¿no? Y de un día para otro se convierten en líderes, luchadoras, organizadoras, no solamente para salir a buscar, sino para ir con los jueces, con los magistrados. ¿Sí me explico, no? Entonces, a mí me da mucha esperanza la resistencia. Y por otra parte, la resiliencia de tantas personas que en lugar de quedarse como víctimas, van más allá de ser víctimas. Entonces, mi esperanza creo que está formada de resistencia y resiliencia, porque si no, no podríamos continuar. O sea, si nos sentamos y nos ponemos a ver todo lo que hay, pues no haríamos nada, porque yo me siento como un granito insignificante de arena. O podría decir mi iglesia, ¿no? O aún lo que creemos que hacemos muchos y muchas por los demás, pues sería nada contra este gigante, ¿no? O sea, que quiere seguirnos aplastando, ¿no? Pero creo que esta lucha y resistencia a mí me da esperanza, porque yo no quiero dejar de luchar por eso. Y me anima a ver a tantos otros y a otras alianzas, redes, digo, no nomás México, ¿no? Cuando te alías con otros países del mundo, que en situaciones límite o que tocan fondo, ves a las personas que celebran la vida en medio de tanta muerte. Entonces, yo creo que es parte de una misión y que quiero que no sea solamente mía, sino es mía porque me la han compartido, y si yo me apropio como mía, pues ahora yo quiero decirles a todos y a todas que esta es la misión de ser cristianos y del Evangelio. O sea, este Evangelio que está aquí ahora, pero que es algo vivo, ¿no? Y dinámico, nuevo, y que va más allá del templo, va mucho más allá de los templos. Tenemos que estar bien conscientes de eso, abrir realmente las puertas para que no vean a los cristianos como los seres que estamos adentro, y que la oración es para adentro, y que la alabanza es para adentro. Creo que necesitamos nutrirnos personalmente, pero a mí sí me compromete mucho en decir, bueno, pero hay que ir más allá de nosotros y nosotras, porque el Evangelio es esto. Entonces, en eso sí creo que las iglesias podríamos seguir aportando con esperanza, definitivamente, pues en todos los días en estas ciudades, bueno, en la Ciudad de México donde vivo, o en este país, pero creyendo que algo bueno estamos haciendo. Muchas gracias.